El artículo 378 establece las prohibiciones para los sindicatos. Número 1. Intervenir en asuntos religiosos. Número 2. Ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro. Número 3. Participar en esquemas de evasión de contribuciones o incumplimientos de obligaciones patronales respecto a los trabajadores. Número 4. Ejercer actos de violencia, discriminación, acoso u hostigamiento sexual en contra de sus miembros, el patrón, sus representantes o sus bienes, o en contra de terceros. Número 5. Participar en actos de simulación asumiendo el carácter de patrón, con el fin de que el verdadero patrón evada sus responsabilidades. Número 6. Hacer constar o utilizar constancias en las que se señalen la realización de votaciones o consultas a los trabajadores, sin que éstas se hayan efectuado. Número 7. Obstaculizar la participación de los trabajadores en los procedimientos de elección de sus directivas sindicales, poniendo condiciones sin fundamento legal o cualquier tipo de obstáculo o indebido para ejercer el derecho de votar y ser votado. Y por último, número 8. Cometer actos de extorsión u obtener dádivas del patrón ajenas al contrato colectivas de trabajo. Los motivos de disolución de los sindicatos están establecidos en el artículo 379. Número 1. Por el voto de las 2/3 partes de los miembros que lo integren. Y número 2. Por transcurrir el término fijado en los estatutos. Mi nombre es Sol Villarreal y yo les voy a hablar sobre el contrato colectivo de trabajo. Este es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Hablando de la nulidad de el artículo 390 habla que el contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito, bajo pena de nulidad, será por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes y se depositará otro tanto ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ante quien cada una de las partes celebrantes debe señalar domicilio. Dicho centro deberá asignárseles un buzón electrónico. ¿Cuándo surte efectos y cuándo no surte efectos? El contrato surtirá efectos desde la fecha y hora de presentación del documento, salvo que las partes hubiesen convenido en una fecha distinta. Y cuando no surte efectos es cuando el contrato colectivo, el convenio al que falte la determinación de los salarios, si faltan las estipulaciones sobre jornadas de trabajo, días de descanso y vacaciones, se aplicarán las disposiciones legales. Ahora, las revisiones obligatorias. La solicitud de revisión deberá hacerse por lo menos 60 días naturales antes del vencimiento del contrato por tiempo determinado, si no es mayor de 2 años. También del transcurso de 2 años si el contrato por tiempo determinado tiene una duración mayor, y del transcurso de 2 años en los casos en que el contrato por tiempo indeterminado o por obra determinada. El tiempo para solicitar revisión es sin perjuicio de lo que establece el artículo 399. Los contratos colectivos serán revisables cada año en lo que se refiere a los salarios en efectivo por cuota diaria. La solicitud de esta revisión deberá hacerse por lo menos 30 días naturales antes del cumplimiento de un año transcurrido desde la celebración, revisión o prórroga del contrato colectivo. El motivo por el que termina, el artículo 401 establece que el contrato colectivo de trabajo termina por 3 razones. Primero, por mutuo consentimiento previa aprobación de la mayoría de los trabajadores conforme al procedimiento contemplado en el artículo 390, por terminación de la obra, y 3, en los casos del capítulo 8 de este título, por cierre de la empresa o establecimiento, siempre que en este caso último el contrato colectivo se aplique exclusivamente en el establecimiento. Hablaré acerca de las consecuencias de la terminación de las relaciones colectivas de trabajo. Según el artículo 433 de la Ley Federal del Trabajo, la terminación de las relaciones de trabajo como consecuencia del cierre de las empresas o establecimientos o de la reducción definitiva de sus trabajos se sujetará a las disposiciones de los artículos del 434 al 439. Según el artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo, son causas de terminación de las relaciones de trabajo las 5 siguientes, o los 5 puntos siguientes. El primero es la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental, o en el caso de la muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata o directa la terminación de los trabajos. El punto número 2 es la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación.
El punto número 3 es el agotamiento de la materia objeto de la industria extractiva. El punto número 4 es son los casos del artículo número 38, el cual dice que son las relaciones de trabajo para la explotación de minas que carezcan de minerales costeables o para la restauración de minas abandonadas o paralizadas. Pueden ser por tiempo u obra determinado o para la inversión de capital determinado. El punto número 5 habla sobre el concurso o la quiebra legalmente declarado si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos. Cuando se trate de las fracciones primera y quinta, se dará aviso de la terminación al tribunal para que éste, previo al procedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897 y subsecuentes de esta ley, la apruebe o desapruebe. Si se trata de la fracción tercera, el patrón, previamente a la terminación, deberá obtener la autorización del tribunal, de conformidad con las disposiciones contenidas en el procedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897 antes mencionado, y subsecuentes de esta ley. Y en el caso de que se trate de la fracción segunda, el patrón, previamente a la terminación, deberá obtener la autorización del tribunal, de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica. En los casos de terminación de los trabajos señalados en el artículo 434, salvo el de la fracción cuarta, los trabajadores tendrán derecho a una indemnización de 3 meses de salario y a recibir la prima de antigüedad a que se refiere el artículo 162. Cuando se trate de reducción de los trabajos en una empresa o establecimiento, se tomará en consideración el escalafón de los trabajadores a efecto de que sean reajustados los de menor antigüedad. Si el patrón reanuda las actividades de su empresa o crea una semejante, tendrá las obligaciones señaladas en el artículo 154. Esto es aplicable en el caso de que se reanuden los trabajos de la empresa declarada en estado de concurso o quiebra. Y según el artículo 439, cuando se trate de la implantación de maquinaria o de procedimientos de trabajo nuevos que traiga como consecuencia la reducción de personal a falta de convenio, el patrón deberá obtener la autorización del tribunal de conformidad con lo dispuesto en el procedimiento especial colectivo antes mencionado en los artículos, establecido en el artículo 897 y subsecuentes de esta ley. Los trabajadores reajustados tendrán derecho a una indemnización de 4 meses de salario más 20 días por cada año de servicios prestados o la cantidad estipulada en los contratos de trabajo si fuese mayor, y a la prima de antigüedad a que se refiere el artículo 162.